Bienvenidos al módulo número 9 del curso Cálculo de presión de prueba hidrostática de tuberías, válvulas y recipientes de la empresa Mantenimiento Industrial Géminis, por su compañero y amigo instructor ingeniero José Luis Cruz Pérez. Mi número de Secretaría de Trabajo y Presión Social es CUPL 580610-2PO0005. Mi número de registro nivel 2 es SNT TC1A CPN 093-020. Bienvenidos al módulo número 9. Preámbulo al módulo 9. Bienvenidos nuevamente a este subcurso de capacitación en pruebas de fuga, bajo el método cambio de presión. En módulos anteriores vimos el tema de válvulas, con una gran variedad de modelos de ellas, y aunque no se vieron todos los tipos, deben tener ya los principios más que bien cimentados de las normas que intervienen en las pruebas de fuga, procedimientos, fotografías, manuales, gráficas, videos y demás información variada que deberá complementar su capacitación. Además, es conveniente repasarlos diariamente y realizar algunas actividades relacionadas a pruebas no destructivas y sobre todo en pruebas de fuga, en sus áreas de trabajo respectivas, para tener la oportunidad de seguir capacitándose y poder presentar algún día, si es que así lo deciden, el examen de certificación. Recordemos que la licencia no nos enseña a manejar, como tampoco la certificación garantiza estar bien capacitados. Entraremos ahora en otros temas bastante interesantes: tuberías, ductos, recipientes y equipos paquete. Sean pues bienvenidos al módulo número 9. Tenemos 8 temas. Respuesta a las preguntas elaboradas del módulo 8. Vamos a hacer ahora en esta ocasión una evaluación diagnósticas, que al final de este mismo módulo daremos las respuestas. Introducción, ensayos no destructivos, veremos aunque sea una parte. Algunas cuantas definiciones. Cálculo del volumen de agua que se requiere en una tubería, ducto. Fotografías varias y nuevamente nuestra evaluación parcial. Veamos entonces las respuestas del módulo número 8. Mencioné 6 tipos de válvulas. Ustedes habrán puesto entre estas algunas: compuerta, bola, diluvio, check o retención, mariposa, macho, control, presión vacío, PCB o cualquier otra más. Mencione 4 partes de una válvula de compuerta: cuerpo, bonete, volante, obturador, prensa de estopa, espárragos, tornillos de ojo, vástago y cualquier otra. Mencione 6 datos que contengan una placa de identificación de una válvula de compuerta. Puede ser cualquiera de estas: material del cuerpo, material de internos, recubrimiento, norma, dimensión entre bridas, fecha, tamaño, clase, número de serie, etc. ¿Cuáles son las partes que integran el trim de una válvula? Tenemos aquí para una válvula de compuerta los materiales internos que tengan contacto con el fluido, como son asientos, compuerta, lo que es el disco, vástago, flecha y casquillo. Lo pueden ver en la página 4984 y 6184 del manual. ¿Cuál es la unidad y símbolo de intensidad luminosa? La unidad es candela y símbolo SD. ¿Qué válvula tiene la característica backsheet? Obviamente globo y compuerta, así que la respuesta es D, A y C son correctas. Las válvulas de compuerta y globo abren en sentido inverso a las manecillas del reloj. Se recomienda que la válvula tipo bola se transporte como el obturador abierto. Continuamos con la respuesta del módulo 8. Calcular el valor de presión de prueba hidrostática de una válvula tipo bola de 6 pulgadas. Hay que llenar la tabla. De cuerpo y sellos para una temperatura de menos 29 a 38 grados centígrados. Ahí tenemos clases 150, 300, 600, 900, 1500, 2500 y 4500. Solo haremos el cálculo para 1500. Hasta 1500, perdón. Como ya saben cómo se hacen las pruebas, ahí están los datos. Es prueba hidrostática calculada y prueba hidrostática aplicada en campo. Si no se acuerdan, favor de repasar módulos anteriores. Continuamos entonces con las respuestas. ¿Qué lectura representa en una gráfica lineal de 0 a 100 con un bordón de rango de 140 kg por centímetro cuadrado? Las siguientes lecturas: 37,5, 52,5 kg por centímetro cuadrado. ¿Qué lectura representa una gráfica cuadrática de 0 a 100% con un rango de bordón de 500 libras? Una lectura de 5,8, 168 psi.
De acuerdo a API 6D 2015, el régimen de pérdidas para la prueba hidrostática de cuerpo en la válvula SD, no se permite fuga visible durante la pH de cuerpo. ¿Cuántos tipos de material estelite hay para los asientos de las válvulas? Estelite 6 y 21. Son las más comunes. Para la prueba de backsheet se debe evaluar la brida del prensa estopa. Y como leyeron el manual del pirómetro, vamos a hacer aunque sea una sola pregunta. Tenga en cuenta la relación 10:1 entre la distancia y el diámetro del área de medición. Para lograr mediciones precisas, el objeto de medición debe ser al menos el doble de grande que el área de medición. Aquí tenemos una gráfica cuadrática con la pH de cuerpo de una válvula. ¿Cuál es el valor de pH de cuerpo en gráfica cuadrática si el rango del Bourdon es 0 a 1000 psi? Como la lectura está entre dos números, es 462 libras si está en 6,8 o 476 libras si usted lo lee en 6,9. Cualquiera de las dos es correcta. ¿En qué parte de la gráfica indicaría la presión de sellos? 325 libras si ustedes quieren ponerlo en 5,7 o 336 libras si quieren ponerlo en 5,8 para una clase 150. ¿Cuál es el valor de pH de cuerpo en la gráfica cuadrática cuando el Bourdon es de 0 a 5000 psi? 2310 si está en 6,8 o 2380 si está en 6,9. ¿En qué parte de la gráfica indicaría la presión de prueba de sellos? Si el Bourdon obviamente es de 0 a 5000 libras. Vamos a ver en 5,8, 1680 libras para una clase 600. Continuamos entonces con la respuesta del módulo número 8. 25 kilogramos por centímetro cuadrado es igual a 355,58 libras. 250 kilopascales es igual a 2,549 kilogramos por centímetro cuadrado. 4 bar es igual a 400.000 pascales. 58 grados centígrados es igual a 136,4 grados Fahrenheit. 178 grados Kelvin es igual a menos 95,15 grados centígrados. Menos 40 grados centígrados es igual a menos 40 grados Fahrenheit. 98 grados Fahrenheit es igual a 309,82 grados Kelvin. Continuamos con la respuesta del módulo 8. En una muestra de gas a temperatura constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales entre sí, corresponde a la ley de Boyle. El volumen de una muestra de gas mantenida a presión constante es proporcional a su temperatura en la escala Kelvin, ley de Charles. Como leyeron en el manual de válvulas, vamos a ver algunas preguntas. Menciona al menos 5 materiales estándar para cuerpos de válvulas. ASTM 216 grados LUCB a 105, ASTM 352 grados LCC, A350 LF2, ASTM 351 CF8M, A182 F16, página 79 de 84. ¿De qué material son los resortes del asiento flotante de las válvulas API 6D? Inconel X750, lo vemos en la 79 de 84. Para una válvula tipo globo, el sentido de instalación debe ser tal que el flujo entre por la parte inferior. El arreglo del material Stream API 8, el material del asiento es estelite número 6. El recubrimiento, ¿qué significa ENP y cuál es el espesor estándar? Electroles níquel plateado y normalmente es de 3 milésimas. Terminamos la respuesta del módulo 8. El efecto Gaussian se refiere a arrancamiento o rayaduras de materiales que tienen similitud en sus características químicas y físicas, en particular con una misma dureza. La superficie de sello posterior backsheet permite el cambio de los empaques del vástago cuando la válvula está abierta totalmente y el interior está presurizado. Deberían contar cuando menos unas 27 preguntas. Hay que repasar los módulos anteriores de ser necesario.
Se recomienda leer los manuales, repasar los videos y realizar algunos ejercicios de los módulos anteriores. En teoría, la persona que pasa esta evaluación y las que siguen deberían aprobar cualquier otro examen de cualquier otro curso de capacitación dictado por otro instructor nivel 2 o nivel 3. Dicho esto, continuamos con el curso. Antes de entrar de lleno, vamos a hacer una pequeña evaluación diagnóstica. Hay que leer cuidadosamente antes de contestar las siguientes preguntas. En una prueba hidrostática, ¿puede existir una pérdida de gotas por minuto en una válvula, tubería o recipiente y la presión en el registrador y o manómetro permanecer igual o incluso aumentar ligeramente? Deben decir si es cierto o falso y dar una explicación. En el sistema general de unidades de medida, ¿cuál es la unidad de presión? Mencione 5 normas involucradas en pruebas hidrostáticas neumáticas. Ya deben sabérselas. En un regidor de presión con gráfica cuadrática y rango de Bourdon de 0 a 200 libras, ¿a qué presión corresponde una lectura de 8,7? Seleccione la respuesta adecuada. De acuerdo a la norma ASTM 1316, una falla es una imperfección o descontinuidad que puede ser detectada mediante pruebas no destructivas y debe ser. En el tema 3 tenemos una introducción. Las pruebas hidrostáticas se realizan con la finalidad de comprobar la integridad mecánica de las tuberías, válvulas y recipientes, y estas se realizan respetando los códigos de diseño de la construcción de válvulas de cada fabricante, los equipos y sistemas de tuberías, lo que es ASME, ASPI, ESP de PEMES, que sustituyeron a las NRF, ISO, entre otras normas y especificaciones particulares de cada fabricante, estableciendo claramente las prácticas recomendadas de cómo realizar la prueba hidrostática, con el fin de garantizar la integridad física de las personas, las instalaciones, los equipos y el medio ambiente. Las pruebas hidrostáticas de las válvulas, tuberías y equipos, por lo general, se realizan en fábrica, las pruebas FAT, y nuevamente a solicitud del cliente en campo, pruebas OSAT, independientemente que éstas se hagan después de su instalación. Como objetivo general tenemos que, al término del curso, el participante, con la ayuda del manual, reconocerá los elementos básicos de la ejecución de las pruebas hidrostáticas y neumáticas, aplicando las normas nacionales de referencia de Pemex e internacionales, y tendrá las bases normativas necesarias para realizar las pruebas de válvulas, tuberías, recipientes, patines de medición, cabezales de inducción y descarga, cabezales de distribución, redes contra incendio, trampas de diablos, etc. Podrá enfrentarse con confianza a cualquier empresa, con la confianza de poder realizar las pruebas necesarias, apoyándose siempre en los procedimientos, aplicando las normas y realizándolas con la seguridad y honestidad que éstas requieren. Ensayos no destructivos. Capacitación, ensayos no destructivos. Cursos de entrenamiento en el método de ensayos no destructivos, para el cual se aspira a la certificación, que tiene por finalidad proporcionar los conocimientos teóricos y desarrollar las habilidades prácticas necesarias para efectuar una inspección de manera confiable. Tenemos los métodos y sus abreviaturas. En el tema 5 tenemos definiciones básicas de pruebas hidrostáticas y neumáticas. Obviamente veremos solamente algunas: manómetro oficial, presión de diseño, presión de prueba hidrostática, presión de operación, prueba hidrostática, ensayo de presión que se realiza en tuberías, sistemas de tuberías, recipientes y equipos para verificar su hermeticidad, confirmar su integridad mecánica y avalar que estén en condiciones seguras de operación. Continuando con las definiciones, tenemos pruebas no destructivas. Aplicación de métodos físicos e indirectos para inspeccionar materiales o componentes de manera que no impida su futura utilización y capacidad de servicio, con el fin de detectar, localizar, medir y evaluar los defectos, para evaluar la integridad, propiedades y composición, así como medir características geométricas. Tenemos lo que es registrador de presión, temperatura de diseño, temperatura de operación, temperatura de prueba, valor de la temperatura en la pared de tuberías, sistema de tuberías,
equipo o sus componentes a las condiciones imperantes durante la pH. Tubo, cilindro hermético presurizado usado para transportar un fluido o transferir un fluido presurizado. Defecto, discontinuidad de magnitud suficiente para ser rechazada por las normas o especificaciones. Presión es igual a fuerza sobre área. Tenemos terminología de instrumentación y control, obviamente solamente algunas. Exactitud. La exactitud de medida se interpreta a veces como la proximidad entre los valores medidos atribuidos al mensurando. Precisión. Resolución. La menor diferencia de indicación de un dispositivo visualizador que puede percibirse de forma significativa. Rango de medida. Conjunto de valores del mensurando de un instrumento de medida se supone comprendido entre los límites especificados. Hay que investigar los siguientes conceptos de fundamentos de vacío. Vacío, alto vacío, ultra alto vacío, bombas de vacío y cámaras de vacío. Capilaridad o filtración, flujo laminar, flujo turbulento. Y también investigar historia de la hermeticidad. Veamos entonces el cálculo del volumen de una tubería o ducto de transporte. Veamos la figura. Bien. Calcular volumen de agua que se requiere para realizar la prueba hidrostática de una tubería. En este caso es un ejemplo ASTM A53A con los siguientes datos. El diámetro exterior es de 6/5 octavos. Tiene un espesor de pared de 156 milésimas y una longitud de 100 metros. La fórmula es volumen igual a pi por radio al cuadrado por altura, que para nuestro caso va a ser la longitud. Empecemos. Primeramente vamos a convertir las pulgadas a milímetros. 25,4 milímetros es igual a una pulgada. Y como son 6, entonces es 6 por 25,4, esto es igual a 152,4. 5 octavos. Si dividimos 25,4 entre 8 y lo multiplicamos por 5, tendremos 15,875 milímetros. Sumamos ambas cantidades. 152,4 más 15,875 es igual a 168,27. Por lo tanto, tenemos que el diámetro exterior es igual a 162,27 milímetros. Ahora convertimos las milésimas a milímetros. 1000 milésimas es igual a 25,4 milímetros. 154 milésimas es igual a X. Si despejamos X, tendremos entonces 25,4 por 156 entre 1000. Esto nos da 3,96 milímetros. Redondeamos esto y nos va a dar 4 milímetros. Y como son por ambos lados, entonces 4 por 2 tenemos 8 milímetros. De tal suerte que el interior va a ser igual a 168,27 menos 8. Esto es igual a 160,27 milímetros. Este es el diámetro, pero como queremos el radio, lo dividimos entre 2. Nos va a resultar que el radio va a ser a 80,137. Si este lo elevamos al cuadrado, nos va a dar 0,080 metros cuadrados. Esto es 0,0064 metros cuadrados. Tendremos entonces que el volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Entonces es 3,1416 por 0,0064 metros cuadrados por 100 metros es igual a 2,01 metro cúbico. Esto es 2010 litros de agua, al cual le podemos agregar 2% por desperdicio del agua. Tenemos ahora cálculo de presión de prueba de tuberías. Presión de prueba hidrostática es igual a 1,5 presión de diseño que multiplica a STP entre STD, donde PPH es igual a presión de prueba hidrostática en kilopascales o PSI, PD es igual a presión de diseño en kilopascales o PSI, STP es el esfuerzo permisible a la temperatura en pruebas hidrostáticas en kilopascales o PSI, y STD es el esfuerzo permisible a la temperatura de diseño en kilopascales PSI.
Ahí tenemos también una fotografía donde realizamos varias pruebas hidrostáticas neumáticas a líneas de proceso de la batería Guaricho, en Tabasco. Veamos algunas de las fotografías. En este cabezal se realizó la prueba neumática al cabezal de salmuera, formada por válvulas tipo API 6D con actuadores eléctricos rotor K. Después de la prueba neumática se realizó la prueba hidrostática. En la siguiente fotografía podemos observar que se realizó la prueba hidrostática a cabezal de recolección de hidrocarburos en batería Los Soldados. Esta es una fotografía de varias. En esta específicamente fue la prueba hidrostática en una red contra incendio de la batería Blasillo, pero se hizo en Rodador, Ogarrio 2, Ogarrio 5 y varias más. En la siguiente fotografía podemos ver una toma parcial de la batería Rabasa, en la cual se hicieron varias pruebas neumáticas a los recipientes. En la siguiente fotografía vemos una vista parcial de la batería Guaricho, a la cual se le hicieron varias pruebas neumáticas a diferentes líneas. En esta fotografía observamos la prueba neumática a líneas de proceso en batería Guaricho. En la siguiente fotografía vemos una de varias pruebas neumáticas a tuberías de acero como recubrimiento interno por el método Tag Liner para CAE Tuzandépetl. Aquí podemos observar el registrador cuando se hizo la prueba neumática a tuberías de acero con recubrimiento interno por método Tag Liner para el Centro de Almacenamiento Estratégico Tuzandépetl. Aquí podemos observar el manómetro con la presión de prueba neumática a tuberías de acero con recubrimiento interno por el método Tag Liner para CAE Tuzandépetl. En la siguiente fotografía podemos observar la prueba hidrostática a tubería de acero con recubrimiento interno por el método Tag Liner para el Centro de Almacenamiento Estratégico Tuzandépetl, efectuada en diferentes cavidades. En la siguiente fotografía observamos el termomanógrafo de la prueba hidrostática a tubería de acero con recubrimiento interno por el método Tag Liner para el CAE Tuzandépetl, efectuada en diferentes cavidades. Tenemos otra toma de otra cavidad de la prueba hidrostática a tubería de acero con recubrimiento interno por método Tag Liner para CAE Tuzandépetl, efectuada en diferentes cavidades. En la siguiente fotografía podemos observar el manómetro con la presión de prueba. Prueba hidrostática a tubería de acero con recubrimiento interno por el método Tag Liner para el Centro de Almacenamiento Estratégico Tuzandépetl, efectuada en diferentes cavidades. En la siguiente fotografía podemos observar las maniobras para colocar la tapa y efectuar la prueba estática a tubería de acero con recubrimiento interno por el método Tag Liner para CAE Tuzandépetl. En la siguiente fotografía podemos observar el apriete de espárragos de las bridas para realizar la prueba estática a tubería de acero con recubrimiento interno por el método Tag Liner para CAE Tuzandépetl. En la siguiente fotografía podemos observar la gráfica de la prueba estática a tubería de acero con recubrimiento interno por método Tag Liner para CAE Tuzandépetl. En la siguiente fotografía podemos observar el termomanógrafo y la toma de medio acople que sirve como testigo para realizar la prueba estática a tubería de acero con recubrimiento interno para el Centro de Almacenamiento Estratégico Tuzandépetl. En la siguiente fotografía podemos ver la tubería con recubrimiento interno bajo el método Tag Liner. Es un tramo de tubería que se va a efectuar la pH en el Centro de Almacenamiento Estratégico Tuzandépetl. Aquí podemos observar uno de los arbolitos ya terminados de varios, en la cual se hizo la prueba estática. En este caso corresponde a la cavidad TUS 314. La tubería cuenta con recubrimiento interno bajo el método Tag Liner, ubicada en el Centro de Almacenamiento Estratégico Tuzandépetl. Veamos las respuestas de la evaluación diagnóstica. Pregunta número 1. En una prueba hidrostática puede existir una pérdida
en una válvula, tubería o recipiente y la presión del registrador y o manómetro permanecer igual o aumentar ligeramente, es correcto, afirmativo. Recordemos la ley de Gay-Lussac, que dice que a volumen constante la presión es directamente proporcional a la temperatura. Esto es, aunque haya una ligera fuga, si la temperatura va aumentando, la presión va a aumentar o va a permanecer constante. En el Sistema General de Unidades de Medida, ¿cuál es la unidad de presión? Pascal. Mencione 5 normas involucradas en pruebas hidrostáticas neumáticas. Hay varias. Las dejo a su elección. En un registrador de presión con gráfica cuadrática y rango del burdón de 0 a 200 libras, a cada presión corresponde una lectura de 8,7, 150 libras por pulgada cuadrada. ¿Cuál es la presión atmosférica a nivel del mar? Pudieron haber contestado cualquiera o varias de estas. 760 milímetros de mercurio, 14,7 psi, 101 kilopascales, 101.325 pascales, 1 atmósfera, 1,033 kilogramos por centímetro cuadrado, 0,101 megapascales, 1,01 bar y 14,69 o 14,7 psi. Seleccione la respuesta adecuada. De acuerdo a la norma ACTM 366, una falla es una imperfección o discontinuidad que puede ser detectada mediante pruebas no destructivas y debe ser no necesariamente rechazada. Empezamos con nuestra evaluación parcial. Calcular el volumen de agua que se requiere para realizar la prueba estática de una tubería API 5LB con los datos siguientes: diámetro exterior 8,5 octavos, espesor de pared 322 milésimas, longitud 12,3 kilómetros. Aquí tenemos otro ejemplo de cálculo de volumen. Lo único que tienen que hacer es sustituir los datos para hacerlo igual que el ejemplo anterior. Diámetro exterior, espesor de pared, longitud. Van a aplicar la misma fórmula. Volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Y calculamos el volumen. Espero que con estos ejemplos les sirvan en un futuro. Continuamos. Y para terminar nuestra evaluación parcial, vamos con las siguientes preguntas. ¿Qué son las pruebas FAT? ¿Qué son las pruebas OSAT? ¿Qué finalidad tienen las pruebas hidrostáticas? En pruebas no destructivas, ¿qué método representa la abreviatura AET? Para el cálculo de presión de prueba de tuberías de acuerdo a ASME B 31.3, ¿qué significa STP? Define el concepto exactitud. En pruebas no destructivas, ¿qué es un defecto? ¿Qué sucede con la presión barométrica al aumentar la elevación del mar? Leacaje se define como. Nos vemos en el próximo módulo. Recibo un saludo de su compañero y amigo, ingeniero José Luis Cruz Pérez, nivel 2.